Buenas noches, bendiciones. Se están rompiendo los Que la paz de Dios llega a su hogar. Soy el pastor Omar Guay, de la pastora Ariuri. Hoy queremos darle una enseñanza para la gloria y honra de Dios. La enseñanza se llama cómo mantener el fuego encendido. Una enseñanza que será de bendición a su vida. Una enseñanza que le ayudará a entender muchas cosas que tú no entiendes. Le ayudará también a comprender muchas cosas que de repente usted dirá, wow, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y eso le ayudará a que tengan una buena comprensión de parte de Dios, de parte de la palabra. Vamos a esperar que se conecten con la gloria y honra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Vamos a presentar este tiempo al Señor. Padre del cielo, Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres el que da la sabiduría, reconociendo que todo dominio de la palabra es manifestada por el Espíritu Santo de Dios, Señor. En esta hora venimos delante de ti, dándote la gloria y la honra, Padre Santo, que esta enseñanza sea de edificación, amén, y entendimiento al pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toma control de todo lo que se vaya a dar en este tiempo, que es para la gloria y es para la honra tuya, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oh Espíritu Santo, que la palabra que hoy se imparta sea tu Espíritu Santo. Que la palabra llegue a los corazones, toque a las familias, toque a cada uno de los que están viendo este video, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea una palabra de edificación, una palabra de exhortación y una palabra de crecimiento en la vida de cada uno que está viendo este video, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Esta enseñanza se llama cómo mantener el fuego encendido. Una enseñanza que le ayudará a mantenerse en comunión con Dios, le ayudará a mantenerse firme en las cosas de Dios, y le ayudará, si no está en las cosas de Dios, lo va a ayudar a entrar a tener un encuentro con Dios, a tener ese privilegio de estar con Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 9. Manda a Aarón y a sus hijos, dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el altar. Toda la noche hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Levítico 6:10. El que tiene Biblia puede buscarlo. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él la ceniza sobre el altar y la pondrá junto al altar. Dice, Dios le dice a Aarón, manda a los hijos de Aarón y dile, está sobre el altar mañana, el fuego arderá en él. O sea que toda la mañana el fuego va a arder en el altar. Pero dice, dile al sacerdote que se ponga un calzoncillo para que limpie la ceniza y luego encienda el altar. Aleluya. Dice el 11, después se quita la vestidura y se pondrá otra ropa y sacará la ceniza del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. O sea que cada mañana el sacerdote tenía que vestirse con una vestidura, entrar al lugar sagrado, al lugar del holocausto, limpiar la leña, limpiar la ceniza, poner la leña y encender el fuego toda la mañana. Esa era una orden de Dios que había dado el sacerdote. Los sacerdotes eran los encargados de entrar a la presencia de Dios. En esos tiempos nadie podía entrar a la presencia de Dios, porque los sacerdotes eran exclusivamente encargados para entrar a la presencia. Pero el lugar sagrado, donde ellos tenían el altar, ellos tenían que mantenerlo limpio, tenían que mantener el fuego ardiente. Esa era una orden directa de Dios al sacerdote del pueblo de Israel. Aarón era el sacerdote y dice, dile a tus hijos, ellos eran los sucesores, los que iban a venir por Aarón. Y Dios le da una orden específica: ve y limpien el altar, metan la leña y mantengan el fuego encendido. Aleluya, aleluya. Pastora, gloria a Dios. Poderoso, poderoso. Lo que me impacta es que tenían que tener una vestidura nueva. Tenían que tener esa vestidura nueva, una vestidura limpia. Gloria a Dios,
para poder presentarse, gloria a Dios, delante de Dios. Amén. Limpiarse, porque dice que la ropa y sacará las cenizas del campamento, del lugar limpio. Es necesario muchas veces que nos tengamos que limpiar para poder entrar a la presencia del Señor. Para poder estar con el Señor tenemos que limpiar nuestra vestidura. Gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios. Aquí hay una indicación clara y directa de parte de Dios a la vida de cada uno, como la vida de los sacerdotes. Hoy en día tenemos un altar. El altar se llama la oración. El altar tiene alguna indicación específica que Dios manda para mantenerlo encendido. El problema es que hoy en día tenemos un altar, hoy sí, mañana no. Y ese es un altar que no le agrada a Dios. El altar que le agrada a Dios es un altar que se mantiene con el fuego encendido cada mañana. Cuando el Espíritu Santo me decía esta palabra, me impactaba porque yo decía, wow, tremendo. Para Dios es muy importante que su pueblo tenga un altar, porque un altar es el lugar importante. Aleluya, gloria a Dios. Dice, y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. O sea que si el sacerdote llegaba un día donde no metía la leña, donde no ponía el fuego, el altar se iba a apagar. Entonces iba a haber una desobediencia del sacerdote a Dios. O sea que había una indicación directa. Tenían que mantener ese altar encendido. No era fácil porque era cada mañana. Tenían que limpiarlo, tenían que meter la leña y tenían que encender el fuego. Todos los hombres que hicieron un altar tuvieron dirección de Dios y tuvieron un respaldo. Todos los hombres que hicieron un altar a Dios tuvieron una dirección y tuvieron un respaldo de Dios. Aleluya. Tuvieron un respaldo de Dios. ¿Tú sabes por qué? Dice Moisés, Dios lo usó como manifestación del poder de Dios, porque Moisés hizo un altar. En medio del altar, cuando Moisés hace un altar, él tiene un encuentro con Dios y Dios le empieza a usar con una manifestación tremenda. Josué hizo un altar y Dios lo usó para conquistar la tierra prometida. Aleluya. Dios lo usó para conquistar las tierras prometidas. David hizo un altar y Dios lo usó para matar gigantes. Salomón hizo un altar a Dios. Dios le dio la sabiduría para traer la paz a la tierra. Había guerra en el tiempo de David, antes de Salomón. Y cuando David viene y hace un altar a Dios, Dios le da la sabiduría a Salomón para que sus enemigos se mantengan en paz con él. Aleluya. Un altar, mantener un altar encendido, nos va a dar dirección, nos va a dar una manera de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Nos va a llevar al propósito, porque Moisés nunca pensó que Dios lo iba a usar con unos poderes sobrenaturales, como dividir el agua en dos, como la peste de la rana, la peste de la langosta, como la muerte de los primogénitos. Moisés nunca en su vida pensó eso, pero cuando él hace un altar, Dios lo empieza a usar con el poder de Dios para liberar al pueblo de Israel. Josué tampoco pensó. Josué era un hombre de oración porque se mantenía cerca del altar de Dios. Pero cuando él hace un altar a Dios, Josué, Dios lo escoge para conquistar las tierras prometidas. Josué jamás pensó que él iba a ser encargado de conquistar la tierra prometida. Toda persona, porque eran hombres igual que tú y yo, pero toda persona que hicieron un altar a Dios, ellos tuvieron tuvieron un encuentro con Dios a tal punto que hicieron cosas sobrenaturales que con sus manos, que con sus pies, con sus ojos no iban a poder lograr, sino con la intervención de Dios. El altar hace que Dios intervenga en nuestra vida y empezamos a hacer cosas más allá de lo que nosotros con nuestras propias manos podemos hacer. Aleluya, pastora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, poderoso Dios. Moisés, usted vio cómo Dios usó a Moisés. Grandemente, y no se lo imaginaba, y no se lo esperaba, en las cosas que el Señor lo iba a usar de una manera sobrenatural.
Y lo que me impacta es que Moisés tenía miedo al principio y le dice a Dios, pero ¿cómo ellos sabrán que vengo de parte de ti? Y entonces el Señor le dice, porque yo soy el que voy a hablar, yo soy el que voy a guiarte, y con las señales que te voy a dar, entonces el pueblo va a saber que vas de parte de mí. O sea, muchas veces tenemos miedo, pastor, de abrir nuestra boca y decir las cosas que vienen de parte de Dios. Pero me impacta porque no se basa de ti, sino se basa de lo que Dios va a hacer contigo. Porque ya el Señor purificó su altar. Porque cuando le dice que metiera la mano en su seno, salió lepra. Lo que me impacta es que cuando el Señor te va a mandar a un lugar, el Señor te tiene que restaurar y el Señor te tiene que limpiar, pastor. Porque si no te limpia, entonces no puedes avanzar. Sacó la lepra y después que sacó la lepra, le dijo, mis señales te acompañarán. Aleluya. Es importante porque cuando Moisés, como dice la pastora, dice que Dios le dice a Moisés, las señales, la gente van a creer por las señales que yo te doy. O sea que por Moisés hacer un altar a Dios, Dios le dio señales para que el pueblo creyera que Dios estaba con él. Una de las manifestaciones del altar es que las cosas que tú vas a hacer, la gente va a decir, wow, Dios está contigo, porque tú mantienes un altar a Dios. El altar trae la esencia de Dios a tu vida. Ahora voy a hablarles de una característica de cómo hacer un altar, porque me imagino que esa es la pregunta, ¿cómo hago un altar? La primera característica, los altares se le pone nombre. El altar es un lugar que tú separas exclusivamente para Dios. Puede ser en tu cuarto, puede ser en tu bolso, en un lugar secreto que tú solamente entre tú y Dios. Pero tú tienes que tener algo en claro, tú tienes que tener una atmósfera. ¿Por qué una atmósfera? Pero cuando tú tienes una atmósfera de alabanza, de adoración, cuando tú entras, automáticamente tu mente, tu cuerpo y tu corazón dicen, este es el lugar para orar. Entonces tu mente ya trabaja con la atmósfera que hay en el lugar. Entonces cuando tú tienes ese altar, esa atmósfera, y tú llegas a ese lugar, ya tu cuerpo dice, este es el lugar de oración, es el lugar sagrado. Es un lugar que se separa. Primero se le pone nombre. ¿Por qué se le pone nombre? Aleluya. Dice el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Moisés le puso el nombre Jehová Nisi, que significa, pastora, Jehová es mi proveedor. O sea que Moisés le pone nombre porque él dice que Jehová lo proveyó. Entonces él hace un altar. El altar, más que todo, es un sacrificio que uno le da a Dios en agradecimiento de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y Moisés hacía un altar y le puso nombre. El nombre es un significado de por qué tú vas a ese lugar. Tú tienes que ponerle un nombre a tu altar para saber por qué tú vas a ese lugar a orar a Dios, a ese lugar a separarte a Dios. En los tiempos de antes había un lugar específico. Había un lugar donde la presencia iba. En este tiempo la presencia viene dentro de nosotros. Nosotros somos un altar vivo por la muerte de Jesucristo. Se nos concede ser un altar vivo. Pero para mantener ese altar encendido tenemos que buscar un lugar y separarnos face to face con Dios. Tú a tú con Dios. Y en ese lugar tú le pones un nombre. La segunda característica de un altar dice, los altares provocan a Dios para que te bendiga. Éxodo capítulo 20, 24 dice, altar de tierra harás para mí y sacrificio sobre tu holocausto, tu ofrenda de paz, tus ovejas, tus vacas, todo lugar donde yo hiciere mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. El altar hace que Dios bendiga tu vida. ¿De qué manera? Porque cuando tú haces un altar, si Dios te da la sabiduría, como se la dio a Salomón, tú vas a emprender cosas, vas a hacer cosas que tú nunca te imaginabas que ibas a hacer, para que Dios te pudiera bendecir en esa área. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pastor, usted me está diciendo que los altares provocan a Dios. Amén, exactamente. En el momento que tú provocas a Dios, tienes el respaldo de Dios. Hay un respaldo. Cuando tú tienes un altar, es donde tú tienes una intimidad con Dios. Es que en esa intimidad tú lo conoces. Amén. Tú conoces más de tu Padre. En ese altar tú comienzas a llevar su palabra, a conocer su palabra. Amén.
¿Cómo conocer la palabra de Dios? A través de la Biblia. Te ayuda a conocer. Amén. A conocer de Dios en la intimidad es una profundidad. A meterte con Dios en esa profundidad. Lo que ha de venir es manifestado, pastor. Porque cuando tú tienes una intimidad con Dios, es donde el Señor comienza a mostrarte visión. Es donde el Señor comienza a hablarte y te comienza a guiar de un modo que te inquieta a interceder por otra persona. Porque es algo sobrenatural ya cuando tú tienes un altar. Porque no se basa de ti, sino que Él va a guiar tus pasos a donde quiere llevarte. Aleluya. El altar se edifica. Dice Josué capítulo 22, 23. Si no hemos edificado el altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos, ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demanda. O sea, ellos se habían apartado de Jehová, pero ellos edificaron nuevamente y pusieron el altar a Dios. O sea que si te has apartado de Dios o has soltado todo, tú puedes edificar el altar y nuevamente crear un altar a Dios. Entonces el altar se edifica. ¿Cómo se edifica un altar? Un altar se edifica primero con el arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, tú vas a tu lugar que tú separaste, entras a ese lugar, pones tu alabanza, pones tu adoración, luego te arrepientes en ese lugar, tú estás edificando el altar, tú estás nuevamente ¿cómo te digo? A reconstituir lo que se dañó, a lo que el enemigo quiso dañar. Entonces tú empiezas a arrepentirte y decirles: Padre, perdóname por todos mis pecados, porque soy pecador y te he fallado. Entonces el altar empieza a edificarse. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo se había apartado de Jehová, pero cuando ellos edifican el altar, ellos vuelven en pos a Jehová. O sea que una manera de volver a Dios es edificando nuestro altar. Amén. Aleluya. Reconociendo delante de Dios que un momento a cabo fallaste, te arrepientes, pero un arrepentimiento de corazón. Un arrepentimiento que dice: bueno, si estoy cometiendo este pecado, no lo vuelvo a hacer nuevamente, pastor. Entonces tú reconoces delante de Dios: Señor, yo te necesito. Padre, yo necesito que tú restaures este altar. Es donde tú te metes en intimidad con Dios. Amén. En intimidad con Dios. Y cuando te metes con Dios, ya tú eres una ofrenda. Eres una ofrenda para Jehová. Y comienza el Señor a moldearte. Porque muchas veces el enemigo, pastor, te pone, cuando tú fallas a Dios, te pone que tú no sirves, que el Señor no te va a perdonar, que te aparte de Dios por vergüenza. Pero déjame decirte que el Señor restaura, el Señor transforma. Pero tú tienes que dar una oportunidad abriendo tu boca y diciéndole: Señor, te he fallado, pero yo necesito que tú me restaures. Restaures este altar, restaure mi vida para comenzar a caminar nuevamente y buscarte con todo amor. Aleluya. Dice el altar, cuarto punto, el altar se ofrece. ¿Qué se ofrece? Cuando tú vas a tu altar, tú ofreces algo a Dios por el pecado. Dice 1 Samuel capítulo 2, 28. Y yo la escogí por mis sacerdotes entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incenso. Llevase mi efoy delante de mí y di a la casa de tu padre toda la ofrenda de los hijos de Israel. O sea que Dios había escogido a Samuel para que le ofreciera un altar. Cuando Dios te escoge, es porque Él te ha preparado para que tú le ofrezcas un altar a Dios. O sea, Dios, más que lo que tú le puedes dar, quiere un altar. ¿Qué es un altar? Es un lugar que tú separas, pero dentro de ese altar está tu corazón. Y Él quiere que tú le ofrezcas tu corazón. ¿Para qué? Para que tú quemes en ese altar, tú quemes un incenso. O sea, tú lleves su efod. El efod era una vestidura. O sea, que tu vestidura del pecado, tú la cambies por una vestidura que Dios te va a dar nueva. Que tú quemes un incenso. O sea, que tú quemes todo lo malo, lo dejes ahí y empieces a hacer lo que le agrada a Dios. Pero un altar se ofrece. Aquí vemos que Dios escoge a Samuel, porque Elí era el sacerdote, pero Elí, dice la Biblia, que sus hijos no estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Y Dios escoge a Samuel, porque Samuel era uno que venía creciendo y venía haciendo la voluntad de Dios. Entonces,
Dios lo escoge para que le ofrezca un altar. Entonces, el principio del altar es ofrecerle un tiempo a Dios. Es tiempo de que tú le ofrezcas un tiempo a Dios. Tú le dices, Señor, bueno, yo a las 7 a 8, toda la mañana voy a ofrecerte un altar. Porque si tú ofreces un altar, en ese altar Dios va a ponerte el efod, va a ponerte su vestidura. En el altar hay una transformación, hay un cambio. Hay mucha gente que busca a Dios pero no pueden cambiar. Pero si tú haces un altar, Dios te va a ayudar a cambiar porque va a ser una transformación en tu vida. Aleluya. Amén, poderoso. Por eso es que muchas veces pueden decir, pastor, pero yo no puedo orar, no puedo orar ni una hora. Señor, me cuesta. ¿Cómo también puedes levantar ese altar? En medio de adoración, adórale. Dice que la adoración es como un incenso que sube. Quebrántate delante de su presencia, porque dice que cuando tú vienes y tú te quebrantas delante de Dios, también es algo que sube con aroma. Amén. Entonces tú comienzas a hacer un altar. Comienzas a orar, comienzas a leer la palabra, porque es un tiempo separado. Un altar significa un tiempo separado específicamente para Dios. Es un tiempo separado para Dios. En ese tiempo, tú no tienes celular, tú no mantienes nada de la desconexión, sino te conectas solamente con Dios, con tu Creador, el gran yo soy. Amén. Solamente te conectas con Él. Vas empezando poco a poco, una hora, y cuando ves así te envuelves en su presencia tanto que no puedes ni salir de ese altar. Aleluya. Quinto punto, el altar es donde Dios responde. Para que tú veas la importancia de un altar. Si tú no tienes un altar, tú no vas a recibir respuesta de parte de Dios. Por eso tú ves que tú oras y no pasa nada. Porque no tienes un altar. Si no tienes un altar, no va a haber respuesta. Dice la Biblia, y edificó allí, 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Y edificó allí un altar David, un altar a Jehová. Y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga de Israel. O sea que David había censado al pueblo y Dios no le agradó eso. Y Dios le mandó una plaga al pueblo y había muertes. Y bastante gente moría porque David había censado al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que cuando David edifica un altar, entonces Dios cesa la plaga de Israel. Hay cosas que van a ser cesadas por Dios, que van a ser canceladas cuando hacemos un altar a Dios. Dice la Biblia que David edificó el altar. Entonces ese altar hizo, ¿qué hizo? Que Dios respondiera y terminara la plaga que había enviado a ese pueblo. Y es tiempo de hacer un altar, porque el altar es donde Dios responde. O sea, por más que tú ores, pero si tú no tienes un altar, no vas a poder tener respuesta de parte de Dios. Porque en el altar es el lugar sagrado donde tú te metes, es el lugar donde es como si fuera algo continuo. Es como si tú tienes un lugar exclusivamente. Tú vas para allá y ya tú sabes que ahí Dios va a hacer algo. Aleluya. Dice la Biblia que cuando Cornelio se mantenía orando, se le apareció un ángel. ¿Por qué se le apareció un ángel? Porque el ángel, ya el cielo sabía dónde Cornelio oraba todos los días. Entonces el altar es el lugar donde tú vas a estar todos los días orando. Y ese lugar es donde Dios va a descender algo, porque ese es un lugar que tú separaste. Es el lugar que ya el cielo sabe que ahí ora mi hija, ahí ora mi hijo. Y ahí donde Dios va a descender con respuesta de parte del cielo. Hay plagas que van a ser canceladas por medio que tú tienes un altar a Dios. Tremendo. Séptimo punto, el altar se arregla. Dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová estaba arruinado. El profeta Elías se encontraba en una guerra. Se encontraba con 450 profetas de Baal. Había una batalla. Y Elías estaba entendido en algo, que él no podía ganar una batalla si primero él no arreglaba el altar de Dios. Wow. O sea, hay cosas que tú no vas a poder conquistar en tu vida si no arreglas el altar de Dios. A veces decimos, le echamos la culpa a Dios, pero Dios no tiene la culpa. Nosotros tenemos que arreglar el altar a Dios.
para que empiece Dios a hacer cosas. Elías se enfrenta con 450 profetas de Baal. Dice la Biblia que Elías arregla el altar. Y adivina qué es Elías. Elías hace descender fuego del cielo por un altar arreglado. Por él arreglar el altar, vino respuesta de Dios a la vida de Elías. Dice que los 450 profetas de Baal fueron destruidos, fueron muertos, porque Dios le dio la respuesta a Elías que él quería, porque él arregló su altar. Y es tiempo de arreglar tu altar para que tenga respuesta, para que tenga dirección, para que tenga entendimiento de Dios a la vida tuya. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que tenemos que hacer un altar a Dios para que Dios nos dé la sabiduría de cómo guiarnos, de cómo aprender, de cómo direccionarnos. Todos esos hombres, para que ellos direccionaran y para que Dios lo usara, ellos tuvieron que hacer un altar. Aleluya. Pastora, quiere decir algo. Sí, tremendo. Cuando tú tienes un altar, el altar se restaura. Muchas veces hacemos oraciones, pero las oraciones no llegan, porque tenemos que arreglar nuestro altar. Amén, exactamente. Nosotros sabemos en sí qué nos falta, qué tenemos. El altar muchas veces se daña por el corazón, pastor. Amén, gloria a Dios. El corazón. Un corazón con lepra, un corazón lastimado, un corazón sin falta de perdón, es una persona que no tiene un altar. Bien, ¿por qué? Porque tú tienes que sanar tu corazón, restaurarte, para que el altar nuevamente se restaure y tu oración llegue a lo más alto. Aleluya. Del Padre. Séptimo punto y último punto. En el altar vas a tener visión de Dios. Dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 11. Dice, le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. O sea, Zacarías estaba orando, él era un sacerdote, pero la mujer de él no podía tener hijos. Y él oraba a Dios en el altar todos los días para que su mujer tuviera hijos. Y se le aparece un ángel y le dice, tu mujer va a tener un hijo. Ahí fue donde nace Juan el Bautista. Ahí fue donde nace Juan. Cuando nace, dice la Biblia que cuando él se queda sorprendido, dice la Biblia que el ángel le dice a Zacarías, tú quedarás mudo hasta que esta visión se acontezca, porque Zacarías nunca pensó que en medio de su altar se le iba a aparecer un ángel. Te digo algo, a este hombre nunca Dios le habló en su casa, nunca Dios le habló en la tienda ni en la guerra. Dios le hablaba en el lugar sagrado, en el altar. O sea que el cielo se conecta con la tierra por medio del altar que tú le tengas a Dios. Y es tiempo de tener un altar, porque el altar es el lugar donde Dios va a manifestarse, es el lugar donde Dios va a hablarte, donde te va a dar dirección, donde te va a enseñar muchas cosas, ahí donde vas a aprender, ahí donde te va a dar la sabiduría de Salomón para hacer las cosas. Dice el día que Zacarías quedó mudo hasta que naciera Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él no se sorprendió, porque el cielo se va a conectar con el altar que tú le tengas a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. El altar es el lugar específico que cuando tú te sientes que tú no puedes más, tú corres a ese lugar. Y cuando tú vas a ese lugar, déjame decirte que tú sientes la presencia del Señor. Tú sientes un abrazo y tú sientes donde tú te puedes desahogar, donde tú le dices, papito lindo, no aguanto más. Señor, esta situación así. Es un lugar donde tú sabes que tú vas a ir, tú vas a encontrar respuesta de Dios a tu problema. Aleluya. Es un lugar donde tú te quebrantas, donde tú te postras, y solamente en postrarte, como el altar está encendido, porque tú siempre oras en ese lugar, tú le estás echando leña constantemente. Constantemente que oras, tú le estás echando leña, y ese altar comienza a estar encendido. Y cuando tú llegas a ese lugar y tú te postras, tú tienes que sentir a papá. Aleluya. Voy a especificarle claramente qué es un altar. El altar es un lugar que tú separas. Primero tiene que ser separado. Un lugar donde tú vas a poner alabanza, vas a poner adoración. Es un lugar donde tú vas a orar cierta hora. De repente tú le dices, Señor, voy a orar de 7 a 8 de la mañana o más temprano, a la hora que Dios ponga en tu corazón. Pero todos los días constantemente. En ese lugar
al año que tú hagas ese altar, tú vas a recibir respuesta, o antes, depende de qué tanto tú le entregues tu corazón a Dios. Vas a recibir dirección, te va a dar sabiduría en ese lugar. Y Dios me hablaba del altar, porque la generación esta no tiene altar, no sabe lo que es un altar. Entonces es tiempo que esta generación haga un altar a Dios. Un altar es un lugar donde tu corazón se quebranta delante de Dios, pero es separado solamente para eso, para orar a Dios. Por eso que es un incenso. Un incenso se mantiene puro, se mantiene cuando la leña está prendida. Y entonces, si tú en un lugar que es un altar y tú haces otra cosa que no sea lo que fue excluido, el incenso se apaga. Entonces tiene que ser exclusivamente, solamente para postrarte a orar a Dios y adorar el nombre de Él. Solamente separa un lugar en tu casa, en tu cuarto, y ahí vas a tener dirección de Dios, ahí vas a tener sabiduría. Hay cosas que todavía no se te han revelado, que están detenidas en el cielo, que no se te han dado en la tierra porque tú no tienes un altar. Entonces, los hombres de Dios, todo hombre de Dios, para que Dios lo usara, para que Dios lo direccionara, tuvieron que tener un altar. Y nosotros no somos la diferencia. Tenemos que empezar a tener un altar. Es tiempo de que se levante una generación con un altar a Dios. Un altar para que tenga respuesta, para que tenga dirección de parte de Dios. Aleluya. Te digo algo, la gran parte de los problemas del hombre son espirituales, y hay cosas que en el mundo espiritual están detenidas porque no hay un altar. Cuando tú tienes un altar, todas las cosas espirituales se van rompiendo y tú vas avanzando espiritualmente. Gloria a Dios. Pastor, lo que me impacta es que cuando tú tienes un altar encendido, tú sabes cuando en tu casa se está moviendo algo que no es de Dios. Amén, gloria a Dios. El enemigo no quiere que tú levantes un altar. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tienes un altar encendido, si hay algo en tu casa que quiera venir a destruir, a separar, a traer pleito, a traer división entre tu matrimonio, tú te das cuenta de una vez. ¿Por qué? Porque tienes un altar encendido y tú sientes, wow, aquí algo está pasando que no es de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios se distrae y no mantiene un altar encendido, wow, el enemigo lleva ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros militamos en el espíritu. ¿Cómo es? Somos de la carne, pero militamos, amén, en el espíritu. Porque Dios es espíritu. Tenemos que pararnos en posición, guerreras y guerreros de Jehová, para permanecer con un altar encendido. Porque en el momento que tienes el altar encendido, el Señor te va a guiar y vas a poder derribar todas las maquinaciones del enemigo. Aleluya, que Dios me lo bendiga. Terminamos esta enseñanza, lo esperamos el otro lunes a las 10 de la noche para un crecimiento espiritual. Es tiempo de hacer un altar. Ya sabes que es un altar se le pone nombre, un altar se le ofrece a Dios. Un altar es un lugar sagrado exclusivamente para Dios, y es el lugar donde tú vas a derramar tu corazón a Dios. Que Dios me lo bendiga. Aleluya. Bendiciones.